el texto que vamos a leer, porque creo que es un texto bastante claro, pero que muchas veces nosotros, como el Evangelio, debemos estar constantemente repitiéndolo a nosotros o predicándolo a nosotros mismos para poder nuevamente comprender y no desviarnos, ¿sí?, del camino. Hermanos, es muy fácil que a pesar de que muchas veces nosotros sabemos dónde está el camino, y esto nos muestra un poco el libro El progreso del peregrino, ¿sí? Aunque el peregrino, el cristiano, tenía una meta que era la ciudad celestial, ¿qué era lo que constantemente le pasaba en el camino? Se desviaba, ¿sí? Se desviaba, había un montón de cosas, o hubieron un montón de cosas en el camino, en su peregrinar, que desviaron no solamente su mirada de la meta, sino que incluso desviaron el camino por el cual él transitaba. Y hermanos, hay veces nosotros como cristianos tendemos a hacer algo muy común. Muchas veces nos acostumbramos, nacemos, crecemos en un ambiente, en un contexto, y cuando salimos de ese ambiente y de ese contexto nos sentimos perdidos, ¿verdad? Aún incluso cuando ese nuevo contexto en el cual empezamos a caminar y empezamos a transitar es más favorable para nosotros. ¿No lo han visto alguna vez a eso? De personas que tienen o están en una situación crítica, y uno dice, bueno, pero lo mejor que le podría pasar a esta persona es salir de ese lugar. Y les doy un ejemplo. Hace un tiempo, vi una película de un hombre que había estado en una cárcel, y dentro de la cárcel había un hombre que había pasado su vida entera en la cárcel, ¿sí? Él se había acostumbrado a la cárcel hasta que en un momento le llega una notificación donde ese hombre queda en libertad. Entonces, ¿uno qué diría? ¿Qué es lo primero que diría? Bueno, estuvo tantos años en una cárcel, llega una notificación de libertad. ¿Qué es lo que pasaría con ese hombre? Se alegraría, ¿verdad? Se alegraría. Sin embargo, ¿saben lo que ocurre? Ese hombre se había acostumbrado a la cárcel. Y cuando él recibe la notificación de libertad, su rostro se transforma en una tristeza, en una profunda tristeza. E incluso la película narra, no voy a detallar la película, pero narra de que este hombre no puede insertarse a su nueva vida, que incluso termina tomando la terrible decisión de quitarse la vida. Hermanos, muchas veces nosotros nos acostumbramos a cárceles. Nos acostumbramos a un pasado terrible, el cual no solamente nos acostumbramos, sino que llegamos con el tiempo a abrazarlo y amarlo. Lo que Pablo nos va a relatar en el capítulo 10, a partir del versículo 5, es esta diferencia entre libertad, ¿sí? Esta nueva libertad en la cual entramos y venimos por medio de Cristo, y la ley que nos tenía presos. Estoy con las palabras medio perdido. Pero esto es lo que va a hacer Pablo. Vamos a ver hoy la diferencia que existe entre el legalismo y el evangelio. Hermanos, muchas veces nosotros comprendemos que Cristo murió por nosotros para salvación. Sin embargo, luego de comprender el hecho de que Cristo murió por nosotros, nos vemos y nos obligamos a intentar continuar accionando para poder llegar a encontrar el favor de Dios. Lo que quiero decir es que aunque muchas veces estamos ya en libertad, aunque ya somos libres, estamos como aquel preso que vive aún en libertad, constantemente intentando volver a la cárcel de la cual fue liberado. El contexto
han pasado varios domingos. El contexto en el cual nos encontramos es la sección en la cual Pablo nos habla acerca del pueblo de Israel, del pueblo judío, el cual Pablo nos muestra que no habían alcanzado la salvación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos no alcanzaron la salvación? Versículo 1, para entender el contexto, hermanos, miren el corazón de Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, está hablando del pueblo judío, es para su salvación. O sea, Pablo estaba orando y decía, yo oro para que el pueblo judío, el pueblo hebreo en el cual eran sus compatriotas, puedan venir a salvación. Y Pablo continúa diciendo, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. O sea, Pablo está diciendo, estas personas desean conocer a Dios, o por lo menos eso es lo que aparenta. Sin embargo, había un gran conflicto entre su celo y la verdad, pero no conforme al pleno conocimiento. Hermanos, hoy vimos en Juan, o hablamos por lo menos muy por encima en Juan, de cómo hubo una oposición de parte del pueblo judío o particularmente de parte de los fariseos, aunque todo el pueblo judío también estuvo ahí, por eso mataron a Cristo, porque ellos no llegaron al conocimiento de la verdad. Miren lo que dice en el versículo 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando, y acá es el gran conflicto, procurando establecer las suyas propias, no se sometieron a la justicia de Dios. Hermanos, ellos no solamente no reconocieron la justicia que Dios estaba estableciendo por medio del Evangelio, sino que también la rechazaron. Fíjense, hoy lo que vamos a ver es esta gran diferencia, como dije, entre lo legal, lo que el judío entendía, y muchas veces nosotros comprendemos o entendemos de qué es la vida cristiana y el Evangelio, versus el Evangelio. Hay un contraste claramente marcado en el versículo 5 y versículo 6. Fíjense, por favor, acompáñenme al texto, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Entonces, lo primero que debemos decir es que el método legal en el cual los judíos, los hebreos, se paraban, tenía un sustento. ¿Cuál era ese sustento? La ley de Moisés. Ahora, quiero que recuerden lo que Pablo nos ha dicho en el versículo 2, que aunque ellos tenían celo de Dios, su celo no era conforme a un pleno conocimiento. En otras palabras, ellos habían malinterpretado la ley de Dios. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Cuál es el sentido de la ley? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Hermanos, ellos no comprendieron esto. Ellos entendieron de que el método legal en el cual ellos se basaban, la ley, podría llevarlos a una justicia delante de Dios. Sin embargo, lo que vemos es que lo que Pablo dice es que quien está bajo las obras de la ley es maldito. Fíjense cómo continúa en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pues escrito está, maldito todo el que permanece en todas
el que no permanece, perdón, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo nos muestra y nos enseña de que si vos y yo queremos vivir bajo la ley, hay una sola manera. Si vos estás deseoso de ganarte el favor de Dios, entonces hay una sola manera de hacerlo y es cumplir todo lo que Dios exige en su ley. Sin embargo, miren el contraste que también se ve en Gálatas. Versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo vivirá por la fe. Este es el contraste que Pablo nos está mostrando. Los judíos creían que por medio de la ley ellos alcanzarían el favor de Dios. Sin embargo, Pablo nos dice, versículo 6, pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Hermanos, la base de la fe, del evangelio, no es la acción que vos hagas. Quiero que mires algo muy interesante en el texto bíblico. Primero, en el versículo 5 encontramos una acción. Porque Moisés escribe que el hombre que practica, ¿lo ves? Hay una acción. La palabra practica significa hacer. Viene del verbo poieos y es ni más ni menos que hacer, contribuir. Y Pablo lo que está diciendo es que en la primer ley, en la legal, el hombre debe hacer para obtener un beneficio. Como vimos en Gálatas capítulo 3, es imposible hacerlo. Sin embargo, hay una segunda acción que encontramos en el versículo 6 y es fe. Hermanos, la fe es una acción. La fe es confiar y literalmente lo que el texto griego remarca como fe en este pasaje, que es pisteos, es confiar. La Biblia nos dice que entonces en estas dos leyes tenemos dos acciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencio el hacer, el obrar humano y el evangelio? Bueno, hermanos, la diferencia se encuentra ni más ni menos en quién produce la acción. El primero, practicar la justicia, es una obra absolutamente humana. Cuando nosotros intentamos ganar nuestra salvación por medio de la ley, por el medio legal, lo que estamos haciendo es intentar ganar el favor de Dios con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la segunda ley, que es el evangelio, nos muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios nos dice que venimos a salvación por medio de la fe. Una acción, creer en Cristo. Hermanos, debemos creer en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros nos vamos a un extremo donde casi que enseñamos que el hombre está nulo en todos sus actos. No es así, hermanos. Debemos creer en Cristo Jesús. Justificados somos por medio de la fe, por creer. No somos meros espectadores. La Biblia nos llama a creer en Cristo Jesús. Ahora, la aclaración.
el creer en Cristo Jesús, el creer en el Evangelio es un don de Dios. ¿Cómo podríamos llegar con estas dos verdades a unirlas? Yo debo creer, debo actuar, debo accionar, sin embargo sé que el creer, el accionar, la fe, el confiar en Cristo no proviene de mí. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se hace? La verdad es que no se puede. Son dos carriles los cuales van uno al lado del otro y en ningún momento en la Biblia se unen. Hermanos, lo cierto es que la Biblia nos llama a creer. Quiero ir a una acción práctica en esto. Muchas veces nosotros conocemos y entendemos, comprendemos el Evangelio de la gracia, sin embargo, constantemente nos vemos tentados a volver, como dice el autor de Hebreos, a los rudimentos en los cuales fuimos ya liberados. Hermanos, muchas veces nosotros intentamos practicar la justicia por nuestras propias obras, cuando la Biblia solamente requiere de vos fe. Pero también muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que conlleva la fe. Hermanos, ir al extremo de pensar de que la fe nos libera de absolutamente toda responsabilidad, entonces también es un error. Me encanta lo que Pablo va a empezar a decir desde el versículo 8. ¿Quieren que lo desarrollemos? Miren esto. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Miren esto, hermanos, porque acá el desarrollo de la segunda ley, el Evangelio, se empieza a desglosar. Como dijimos, la primera ley tiene que ver con el esfuerzo, el alcance que el hombre pecador puede tener. Dijimos, no puede. Mientras que el segundo, hermanos, es simple, es fácil y cada uno de nosotros podemos apropiarnos del Evangelio. El primer sistema exige al hombre perfección, obediencia, religiosidad. Sin embargo, el segundo, la ley de Dios, solamente requiere del hombre fe. Ahora, hermanos, como dije, la fe debe ser accionada. Por mucho tiempo, durante muchas campañas evangelísticas, se ha dado esto de la confesión. Confesá a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces serás salvo. ¿Lo han escuchado? El pastor Paul Washer creo que se hizo famoso por atacar este sistema, el cual también considero que está errado. ¿Se puede subir un poquito más porque estoy forzando demasiado la garganta? También se ha atacado este sistema de confesión y está bien. Pero hermanos, quiero que no nos confundamos y no saquemos de contexto lo que significa tener fe. Muchas veces nosotros decimos, tener fe no requiere nada de nosotros. Nuevamente, la fe es, primero, acción, y es la acción de confiar. Ahora, en el versículo o desde el versículo 8, Pablo nos muestra las acciones que provienen de confiar en Dios. Primero, más que dice, cercana de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Hermanos,
lo primero que dice el apóstol Pablo, y él se está poniendo de ejemplo, es que la fe conlleva una responsabilidad de predicar. Es increíble, hermanos, ver hoy en día tantos cristianos que aún siendo cristianos o dicen ser cristianos, no predican el evangelio. No hablan. Hace un tiempo se escuchó a alguien decir, bueno, en realidad no hay que predicar con las palabras, sino con las acciones. Una gran mentira. Una gran mentira. La Biblia nos llama a predicar con el mensaje del evangelio. ¿Sabes lo que pasa? Es que si vos intentás predicar con tus acciones, la predicación será horrible y volverás nuevamente a la primera ley. Tu mensaje, hermanos, y mi mensaje de nuestra vida siempre será distorsionado. Siempre nuestro mensaje será incompleto. ¿Alguna vez te ha pasado de alguien que te ha dicho, pero vos no eras que eras cristiano? ¿Te ha pasado? Pero vos no eras hermanito, hermanita. ¿Y qué es lo que ocurre con nosotros? A mí me ha pasado. Nos sentimos mal, ¿verdad? ¿Saben por qué nos sentimos mal? Porque no comprendemos lo que significa el evangelio. Hermanos, el evangelio es para personas imperfectas que se benefician de la gracia de Dios. Ahora, lo que no es imperfecto es la predicación del evangelio. Lo que lleva efecto en las personas para que puedan creer es la predicación del evangelio. Por eso es importante que puedas comprender lo que es el evangelio. Ahora, lo segundo que Pablo dice en cuanto a la ley de la fe o del evangelio es que esta ley debe ser confesada. Esta ley debe ser confesada. Fíjense que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees, lo segundo, debe ser creída en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Hermanos, la confesión de Cristo o a Cristo es obligatoria para el cristiano. Confesar a Cristo como Señor no significa que te estés parando en las esquinas a decir Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Mas, sin embargo, lo que sí significa es confianza plena en Cristo. El confesar a Cristo como nuestro Señor muestra una fe genuina y no es al revés. Muchas personas creen venir a salvación solamente por hacer una oración. ¿Recuerdan? Hace algunos tiempos hasta era un método rápido. Nos subíamos al colectivo, nos acercábamos a una persona y le decíamos, ¿querés ser salvo? No sabíamos ni cómo se llamaba, no sabíamos el contexto. Y la persona, por supuesto, quiero. Le preguntamos, ¿querés ir al cielo o al infierno? Imagínate, ¿no? Alguien dice, no, la verdad quiero ir al infierno. Mi deseo es siempre, toda mi vida quise arder en el infierno. No. Todos van a decir, quiero ir al cielo, obviamente. Si a mí me ofrecen esas dos opciones, ¿quieres estar en libertad o quieres vivir en un tormento eterno? Obviamente lo que voy a decir es, quiero libertad, quiero disfrutar. Ahora nosotros rápidamente, ¿qué les decíamos? Bueno, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, y empezábamos, ¿no? Te acepto, y casi que en el momento nos convertíamos en los papas, ¿no? En el nombre del Padre,
te salvo, ¿no? No se refiere a eso la confesión. El contexto en el cual Pablo se encontraba era un contexto de persecución. Recuerden, los cristianos estaban siendo perseguidos. Pablo vivió en una constante persecución desde el capítulo 9, en el cual él mismo era un perseguidor. Ahora él se convierte en un perseguido. Ahora, hermanos, en el medio de ese contexto, Pablo jamás negó a Cristo. Confesar a Cristo con nuestra boca es una acción requerida en esta nueva ley. La gente debe saber de tu fe. La gente debe saber de mi fe. Y hermanos, ¿cómo oirán si nadie les predica? La misma palabra que utilizamos para fe, ahora Pablo utiliza un sinónimo que es creer. Utiliza el mismo verbo, pisteio, tener fe. Nuevamente, Pablo lo que nos está diciendo es que la confianza, la fe, se ve reflejada en nuestra vida por medio de acciones y no es al revés. Creer en tu corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos te llevará, te impulsará constantemente a confesar a Cristo a los perdidos y a predicar el mensaje del Evangelio. Fíjense cómo continúa el apóstol Pablo en el versículo 10 diciéndonos, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay requisitos en los cuales debemos comprender para salvación. Confesar a Jesús como Señor y creer en su resurrección es un requisito para ser salvo. Hermanos, lo que quiero que puedas generar en esta mañana, mediodía, en tu corazón, es que puedas pensar si en verdad el hecho de confesar a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, y creerlo, es una acción que está en tu vida. Muchas veces nosotros decimos creer en el Evangelio, pero la acción no se encuentra ahí. Confesar a Jesús es el reflejo del creer en que Dios lo resucitó para obtener nuestra salvación. Desde el versículo 10 vamos a notar otro punto muy importante. Pablo nos va a hablar de algo el cual se conoce como el alcance de la salvación. Hermanos, la salvación debe ser predicada a toda criatura. La salvación, y quiero que no me malinterpretes, es universal. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir con que la salvación es universal? ¿Todo el mundo será salvo? A lo que me refiero y a lo que el texto nos va a enseñar y nos va a decir es que Dios en todo el mundo tiene su pueblo, el cual debe ser predicado. Fíjense en el versículo 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado,
porque no hay distinción, miren, entre judíos y griegos. Esto para el judío era una terrible noticia. Ellos creían ser especiales para Dios y esto también, paréntesis, tira por tierra esta errónea idea de que hay un pueblo escogido de Dios y nosotros somos los pobrecitos que no. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Vos y yo somos el pueblo de Dios. No hay distinción ahora entre judíos y griegos. Para ser el pueblo de Dios, lo que debe ocurrir es que debe haber una confesión de Cristo. Ahora, hermanos, hay veces nosotros nos convertimos en judaicos o judíos orgullosos de nuestra salvación, ¿no? Nosotros somos lo que tenemos, la verdad, esos pentecostales, esos ignorantes, no leen la Biblia. A veces nosotros tampoco la leemos, ¿no? ¿Cuántos leyeron Lucas esta semana? ¿Todo? Nosotros somos los que tenemos la Biblia, los que leemos la Biblia. Hermanos, no leímos Lucas en una semana. Yo lo leí, me encantó. Ojalá podamos seguir haciéndolo. Pero ven, nadie. No te cuento, Gastón, perdón. Solo Gabriela. Fíjense, hermanos, lo que representa esta nueva ley. La ley nueva no nos acusa. La ley nueva es abundante en riquezas de gracia. La ley nueva no te dice, porque no leíste Lucas, entonces ahora serás castigado eternamente. Lo que la ley nueva te dice es, hay gracia para vos, hay gracia para mí. Abunda la riqueza de gracia para nosotros. Ahora, fíjense, nuevamente una acción. Versículo 12, porque no hay distinción entre judíos y griegos, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que ¿qué? Lo invocan. ¿Ves la acción? Invocar, el verbo invocar, es una palabra en griega un poquito más rara, episcaleo, y significa llamar, dar nombre, reconocer, invocar. Hermanos, en esta nueva ley, nosotros somos, como dije, impulsados a constantemente invocar el nombre de nuestro Señor. El socorro proviene de Él. La salvación proviene de Él. Pero no solamente somos llamados a invocar el nombre del Señor, sino que somos llamados a predicar el Evangelio para que otros invoquen el nombre del Señor. Y es prioritario para nosotros. Y he aquí, hermanos, el texto o uno de los textos más dolorosos que he leído en toda mi vida de cristiano. Hermanos, quiero invitarlos a que podamos leer juntos desde el versículo 13 al 15. Pero quiero que por favor lo hagas con detenimiento. Quiero que podamos ver cuán importante es lo que muchas veces vos y yo consideramos algo secundario. Cada vez que yo leía este texto, hermano, me acuerdo
en el seminario bíblico, un día vino un misionero que estaba en Polonia. En Polonia, una vez al año festejan el Día de los Muertos, no como lo hacen en México, sino literalmente ellos lo hacen con pesar, porque luego de la Segunda Guerra Mundial hubo tantos muertos que como instituyeron el Día de los Muertos. Y recuerdo, estaba en el seminario y el predicador, el misionero, predicó este texto. Hermanos, yo había leído este texto tantas veces, de una manera tan ligera. Y es verdad, en el texto, en su contexto, Pablo está hablando acerca de la predicación a los judíos, aquellos que no tienen la verdad, como dijimos en los primeros versículos, que han distorsionado la verdad. Sin embargo, hermanos, quiero que veamos la importancia del corazón que nosotros debemos tener para con los perdidos. Leemos versículo 13 en voz alta. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora pregunta, ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de bien. Quiero terminar en esta mañana, mediodía, poniendo un peso en tu corazón. Hermano, quiero que por favor te veas haciéndote esta pregunta a vos. ¿Cómo pueden creer aquellos que están constantemente a tu alrededor, día tras día, en tu oficina, en tu trabajo, tus vecinos, tus compañeros de la facultad? ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo pueden invocar para salvación el nombre del Señor? ¿Cómo pueden creer si no hay nadie que les predique? Hermanos, este es el texto tal vez con más peso para el cristiano. Creo, en verdad, que estamos en una crisis tan grande como iglesias evangélicas. Como vengo diciendo hace varios domingos, ya no vemos jóvenes saliendo a las misiones. Ya no vemos a jóvenes viniendo al pastor diciendo, pastor, quiero estudiar en el seminario porque voy a ir a predicar el evangelio a donde no hay quien les predique. Ya no hay. No sé qué nos está pasando, pero ya no hay. Estamos ocupados en nuestra vida. ¿Cómo invocarán el nombre del Señor para ser salvos? No hay quien les predique. Hermanos, hay países enteros hoy, en el cual ni siquiera se puede nombrar el nombre de Jesús. No te estoy diciendo anda, pero te estoy diciendo, por lo menos, hermanos, involucrate. Eso hace un cristiano. Hace un tiempo un hombre se comunicó conmigo, creo que lo conté por Facebook. El tipo está en la India y él escribe, o sea, si ustedes me preguntan, no es el método más ortodoxo para levantar ofrendas, pero él escribe a personas pidiendo ofrendas.
Y hermanos, miren qué corazón horrible el mío. Yo pensando, diciendo, no, este seguramente es un chanta que quiere sacar plata de esta manera. Y en un momento le escribo, traduciendo porque me escribía en inglés, le digo, hace una videollamada. Hermanos, me llamó en el medio de la India con un montón de niños ahí y me dice, no tengo para darles de comer, ayúdame. Y yo pensando, seguro está queriendo sacar plata. Hermanos, hay hombres, mujeres que están dando su vida por el Evangelio y nosotros estamos preocupados por nuestro bienestar. Ese hombre estaba preocupado solamente para darle de comer a niños. Y hermanos, eran miles, no sé, era impresionante. Nosotros ocupados en nosotros. ¿Quién les va a predicar si no estás o no sentís el llamado de ir a predicar para que ellos puedan confesar a Cristo? Ocúpate como cristiano en que otros lo hagan. No podemos abandonar las misiones. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? Pero miren qué terrible el capítulo 15, porque hermanos, muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no puedo ir o no tengo el llamado, pero no es solamente esto. Quiero que por favor observes esto, porque debe traer carga a la iglesia. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? El ser enviado implica una responsabilidad de la iglesia. El ser enviados implica de que la iglesia, nosotros, tomemos responsabilidad para con los misioneros. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que, bueno, seguramente el misionero está bien, no le falta nada, está disfrutando de un país exótico. En el primer año de seminario, una familia fueron de misioneros a Afganistán. Recuerdo, esa familia, hermanos, deseaban tanto llevar el Evangelio en un lugar donde no se puede. ¿Saben qué pasó? Fallecieron, murieron, los mataron. Pero recuerdo que luego de esa terrible noticia, un montón de compañeros, de amigos, nos mirábamos y decíamos, tenemos que ir, vamos. Alguien diría, pues es una locura, ¿verdad? O sea, están matando gente y vos querés ir ahí. ¿Cómo creerán? Marcia, una misionera con su esposo, estuvo durante 5 años en la India. 5 años en una zona en la cual, si no recuerdo, era casi 100% musulmanes. 5 años para predicarle a una persona. 5 años y predicaron a una persona. Nelson, otro compañero nuestro, estuvo en Nigeria, en medio de la pobreza. Él mandaba fotos, recuerdo, en el seminario descalzo en Nigeria jugando a la pelota. Se hizo entrenador de fútbol, hizo un curso para ser entrenador de fútbol y descalzo enseñaba fútbol a los nigerianos. Luego estuvieron en Camerún. Tony Pedroso, un misionero que estuvo, no recuerdo, ¿recordás, Sole, dónde estuvo Tony Pedroso?
creo que él había estado también en un país africano y él nos contaba llorando de que un día empezó una guerra civil y él estaba en un pozo con su familia orando y viendo a todas las personas que él le había predicado el evangelio ser acribillados. Y él orando. Y nosotros a veces, son pentecostales. Son ejemplos de fe. Son ejemplos. Hermanos, cuando leía este texto esta semana y preparaba lo que hoy iba a compartir, pensaba en cada uno de ustedes, de verdad. El jueves, mientras terminaba de leer, pensaba en cada uno de ustedes y mi oración fue que en cada uno de ustedes haya un tremendo peso después de hoy domingo para aquellos que están predicando el evangelio donde nosotros ni siquiera lo imaginamos. Volvamos a ocuparnos. Volvamos a mirar cuán importante y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El evangelio de gracia. Volvamos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Termino con esto. Yo sé que existe un abuso dentro de las iglesias y cada vez se ve más. Yo lo sé. Veo en las redes sociales el abuso de algunos que darán cuenta delante de Dios por utilizar el nombre de Cristo en vano. Pero hay personas, hermanos, que sirven con todo su corazón. Con todo su corazón. Que dejan incluso sus familias de lado, sus comodidades de lado para servir al Señor. Incluso dentro de nuestra iglesia. Como dije en la asamblea el domingo pasado, hermanos, debemos honrar a los que trabajan y sirven en el evangelio. Debemos honrar. Andrés trabaja toda la semana. Lo veo todas las semanas subiendo estados, predicando en las universidades. Todas las semanas. ¿Cuántas veces le escribiste a Andrés diciendo, Andrés, estoy orando por vos? Andrés, el Señor te use para salvación. Sol, el Señor te use para salvación. En las universidades. Aún peor, ¿cuántas veces te acercaste a Andrés y a Sol preguntando si lo que ellos reciben de ofrenda les alcanza? Si pueden vivir pagando sus cuentas. Yo sueño con que el día de mañana nuestra iglesia honre a los que trabajan y sirven en el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Quiero que terminemos, es temprano, tomando 5 minutos donde nos juntemos y oremos por aquellas personas que no, o aquellos países donde el evangelio no se puede predicar, es restringido. ¿Cuántos países? Corea del Norte, China también. ¿Qué otros países? Hay 74 países
donde no se puede predicar el evangelio porque literalmente te matan. Hay misioneros que están yendo a esos lugares. Yo quiero que en este mediodía podamos orar. Nos juntemos en grupos de 5 y oremos por las misiones. Pero quiero que lo hagamos de esta manera. Que pensemos en las personas o en los países en los cuales el evangelio no se está o no se predica. Que oremos por los misioneros. Si tenés en el grupo, si alguno tiene alguna información de algún misionero o conocen a algún misionero, pueden nombrarlo y orar por ese misionero. Tenemos unos misioneros que siempre vienen, Facu y Flor, ¿no? ¿Sí? Facu y Flor están en Brasil, en el Amazonas. Y por último, que ores y que oremos así, que el Señor ponga en nuestro corazón separar de nuestras finanzas para ofrendar a misioneros. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Nos juntamos?